quiero que me metan los dedos a la boca. O sea, yo quiero poder con mis propios ojos ver quién es Dios. Créanme que hay muchos creyentes, quizás miles, que prefieren que alguien más les cuente la Biblia, pero no quieren ellos experimentarla. Cuando entré recién a la carrera, muchos dije, no, alejar de la fe, veo filosofía y me muero. Y empecé a estudiar filosofía y algo que empecé a descubrir era que en realidad nada me alejaba. En realidad ese versículo que dice, en él todo se sostiene, era Solo verdad. afirmaba Exacto, una y otra vez su solo afirmaba existencia. una y otra vez, Dios está aquí. La gente que lo quiere a uno le dice, mijo, no lea tanto la Biblia porque usted va a quedar loco. Yo. Va quedando loco, va quedando como aquí el niño Bueno. loco. La pregunta parece muy fácil, pero yo sé que no va a ser tan fácil. Ahí viene, Ya aquí sé, ya viene, sé que aquí viene. viene. No. Si Jesús murió por nuestros pecados y Él ya pagó por nuestros pecados, significa que entonces que podemos pecar libremente, porque ya hay alguien que lo pagó. Acabamos con esto, ¿verdad? Bienvenidos una vez más, estamos aquí en otro capítulo de Segundos. Esta edición también va a ser un poquito diferente porque hoy tengo dos personas muy especiales que nos van a contar un poquito de esos temas que diría yo que tristemente poco se habla, que es la profundidad del Evangelio, la profundidad de la Biblia, las historias que pueden cambiar nuestros corazones, pero que tristemente a veces dentro de nuestras comunidades de fe perdemos eso. Empezamos a lo mejor mezclar el Evangelio con muchas cosas y nos olvidamos de esas historias que un día nos marcaron la vida. Entonces, bueno, sin más preámbulos, quiero presentar a Edna y a Felipe. ¿Cómo están? Muy bien, Carlitos. Muy bien, ¿cómo estás? Bienvenidos, ¿cómo se sienten? Súper. Bueno, Nerviosos, tranquilos, nerviosos. el chiste es que estemos sueltos, que no estén nerviosos, no los voy a corchar, no vamos a hablar temas raros, no les voy a preguntar ni de los 4 jinetes, ni apologética copas. profunda, nivel yo no sé qué, relax. Sino que, como les estaba diciendo pues al principio, yo creo que de las cosas que más poder tiene es la palabra de Dios. La Biblia habla en muchas ocasiones que apenas Dios mencionaba cosas, el universo como tal cambiaba. Y eso que está ahí también tiene la capacidad de cambiarnos a nosotros. Entonces, lo primero que les quiero preguntar es que por favor me puedan contar de qué manera la palabra de Dios, la Biblia, les ha podido persuadir o les ha podido cambiar, positivo o negativamente, ¿no? O sea, están libres de decirme lo que quieran. Entonces, no sé, empecemos por ahí. ¿Cómo la Biblia, creen, o la palabra de Dios, les ha cambiado la vida? ¿Queremos empezar vos? Ah, claro. Estamos primero, ¿no? Claro. Pues a mí en lo personal, yo diría que no en todo. O sea, no hay área en mi vida que yo diga que la Biblia no haya logrado tocar, Okay. sino que es como si tuviera algo que dar para cada cosa. Si me refiero a mis pensamientos o mi forma de pensar o de ver la vida, como esa cosmovisión, la cambia. Y eso se refiere a todo el ser en sí. O sea, cómo trato a mi familia, cómo llevo mis relaciones personales, cómo me veo a mí misma. Entonces, al poder tocar cada una de esas partes, yo diría que no hay área donde no logre introducirse o no logre hacerme ver a mí misma como un espejo. Como un espejo y como unos lentes que permiten ver todo lo demás. Total. Bueno, en mi caso yo creo que la palabra me ha permitido como tener respuestas a esas grandes preguntas que a veces como seres humanos nos hacemos, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Hay un Dios? ¿No hay un Dios? Entonces yo creo que cuando uno se acerca a la palabra, a la escritura, al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, ve cómo efectivamente la pregunta más fundamental de si hay un Dios se responde de manera afirmativa, y a partir de ahí la escritura te empieza a mostrar cómo ese Dios se ha revelado a la humanidad. Yo creo que eso es lo más hermoso, ¿no? De que ese Dios nos amó tanto que se hizo carne y vino a habitar entre nosotros. Y yo creo que cuando uno entiende eso, le da mayor razón a lo que el apóstol Pablo decía, ¿no? Que todos los títulos o todo lo que tengo lo tengo por basura a fin de ganar a Jesucristo. Eso es lo que digo yo, Carlitos. Qué chévere que pusieras justo como el ejemplo de Pablo. Pablo, cuando leemos sobre él, Saulo, un poquito de todo, era un tipo entendido. No era el típico pescador que a lo mejor era analfabeta, sino que era un tipo que sabía. Y era un tipo difícil, un hueso duro de roer, digamos que para el evangelio, porque para mí la historia de Pablo como que marca cómo una persona letrada, inteligente, intelectual, cómo se rinde ante los pies de Jesús, básicamente. Cómo ante un encuentro personal con Jesús es suficiente para que deje todo, como acabas de decir, por basura, con tal de servirle a Él, con tal de decir,
listo, a mí me han hablado de una manera de cantidad de filosofías, de hipótesis, de cómo existimos y cómo poder vivir, pero delante de Jesús yo solamente me doy cuenta que quiero vivir para Él. Y eso es de la manera en la que uno, no sé, siento que a mí no me termina de entrar, o sea, que es demasiado potente ese amor. Es que, ¿sabes? Algo que cuando decís lo de Pablo, que es un tipo letrado, es increíble. De hecho, yo también lo pienso, ahora que lo decís, lo llego a pensar y pienso como es verdad, un tipo tan letrado como, porque uno ve hoy en día, ¿no? Que la gente generalmente no se acerca a la fe o no se acerca a las escrituras porque dicen que es un libro antiguo, que, o sea, que solamente aplica como para otros tiempos, que aquel que sea racional no tiene por qué creer en esas cosas o lo que dice la palabra. Y como un tipo de ese tiempo que sí era letrado y que, pues, todas estas cosas, dice que, creo que la historia misma lo dice, y el hombre hablaba diferentes idiomas. Ajá. Y a pesar de eso se rinde ante Jesús y no ve otra razón, sino que empecé incluso en las cartas que escribe, se puede ver cómo ese conocimiento de Jesús lo lleva a, más que ser letrado, a un entendimiento mayor, porque él mismo lo dice. En Efesios hay un versículo que me encanta que dice, creo que le habla a la iglesia y le dice que lo que más quisiera es que pudieran conocer cuán profundo, cuán ancho, cuán grande es el amor de Dios, que lo pudieran entender. Y creo que él logró comprender ese amor que por encima de su racionalidad, por encima de las ideas que él podía ver de este mundo, había algo muchísimo mayor. Incluso yo hace un tiempo leía un libro que explica cómo estudiar la palabra, y decía que a veces toman la Biblia como un libro como un manual de instrucciones. Y aunque para nosotros los seres humanos puede llegar a tomarse así, en realidad la Biblia habla es el carácter de Dios. Es como poder abrir y leer como el perfil de una persona. Uh-huh. Y la Biblia es exactamente eso, leer el perfil de Dios, de todo lo que existe. La palabra misma lo dice como que en él todo se sostiene, o sea, no hay cosa fuera de él. Y cuando incluso yo estaba en la universidad, les lo comentaba a Leighton ahorita antes de subir, cuando entré recién a la carrera, algo que me mucho dije, no, alejar de la fe, veo filosofía y me muero. Y empecé a estudiar filosofía, y algo que empecé a descubrir era que en realidad nada me alejaba. En realidad ese versículo que dice, en él todo se sostiene, era solo verdad. Exacto, solo afirmaba una y otra vez, Dios está aquí, Dios existe en medio de las filosofías, en medio de cada pensamiento que tenemos, porque hay algo que un libro que leía también decía, era como, entre más le conozco a Él, más conozco quién soy yo, y más conozco todo lo demás. Total. Eso era lo increíble. Creo que Pablo lograba entender eso, y creo que es mucho de lo que nosotros deberíamos lograr entender, o por lo menos pensar antes de acercarnos a las Escrituras, y es algo que se experimenta mucho más profundo cuando nos acercamos a ellas, cuando nos acercamos con esa paciencia, o más que con esa paciencia, con esa humildad de que no estamos leyendo solo un libro, sino algo muchísimo más. Total. Hay una parte que dice, creo que es Romanos 1:20, si no estoy mal, perdón, si no es ese versículo. Está en la Biblia. Está en la Biblia, lo juro, creo que es Romanos. Pablo lo dijo. Donde dice que Él muestra su poder y su deidad a través de lo creado. Okay. Sí, Romanos 1. Gracias, ahí tú lo reafirmaste, gracias, profe. Pero entonces me encanta porque lo que está reafirmando es como que ustedes quieren conocerme, miren, abran los ojos. Exacto. A través de lo que cree pueden conocerme, pueden ver todo mi amor, pueden ver mi paciencia, mi capacidad creativa y también lo que la humanidad es, o sea, tanto así como todos sus desniveles, todo. Algo que mencionabas mientras lo decías, me acordaba de tantas etapas en la universidad en la que fui tildado de ignorante por creer, por tener fe, y cuando yo me iba a la palabra, lo único que hacía era reafirmar lo ya creado, o sea, lo que les acabé de mencionar. O sea, apenas yo investigaba, me daba cuenta de la manera de la creación, de cómo la humanidad empieza a evolucionar y a crecer y a modernizarse. En la Biblia me habla de eso, en la Biblia me habla de dinámicas de política, en la Biblia me habla de dinámicas de administración, en dinámicas de reinos, dinámicas de miles de cosas que la Biblia lo escribió hace muchos años y que apenas ahorita lo estamos tomando como en cuenta. Entonces, quería como preguntarles si en algún momento han sentido que la Biblia los hace más ignorantes ante el mundo. Yo creo que quiero responder a esa pregunta porque lo que a veces para nosotros los cristianos puede ser un tesoro invaluable, para la gente del mundo puede ser basura. Total. O ignorancia, o cosas que no valen la pena. Y para no ir más lejos, o no ir tan lejos,
Hay personas que por lo general cuando estudian las ciencias duras, química, física, biología, todas estas ciencias exactas, gracias, tienden a despreciar la teología, ¿no? Claro. Tienden a despreciar todo lo que tiene que ver acerca de conocimiento de deidades, de historia de las religiones. Pero cuando, por ejemplo, vas a la Edad Media o tiempos antiguos, te das cuenta que la teología era una carrera de mucho prestigio. De hecho, las universidades en Europa daban, y creo que algunas siguen dando esa carrera de teología. De hecho, y es como una paradoja, ¿no? Hay hasta teólogos ateos. Entonces, uno se pregunta, ¿a qué se viene ese rechazo? Sí, ¿a qué viene ese rechazo? ¿Por qué llamarnos ignorantes? Cuando hay una riqueza intelectual, al menos acá en esta parte del mundo, una riqueza intelectual proveniente de grandes teólogos, como por no decir a San Agustín, Santo Tomás de Aquino y otros cristianos que han influenciado mucho en la formación. George Lemaitre también tiene unas ramas por ahí que creía. George Lemaitre, o sea, también hasta padres del Big Bang y cosas así que uno diría como que eso es tan incoherente, pero sí, era un sacerdote, era gente que amaba tanto a Dios y la creación que quería darle un sentido a eso, claro. Y lo hicieron a través de eso. Claro, obviamente con el pensamiento, las ramas del pensamiento, las escuelas y todo eso empezaron como a modificar muchas cosas, pero es que el que uno crea en Dios no me hace excluyente de la información, ni me hace excluyente de la actualidad, cosa que creo yo que a veces, tristemente, nosotros como creyentes hemos cedido ese puesto para no entrar en las escuelas, no entrar en las especializaciones, maestrías y no entrar a la boca del lobo, que es donde siento yo que tenemos que estar. Y le hemos cedido el puesto para que nos digan ignorantes, para que nos digan, no, con esto no se puede hablar porque estos me hablan del arca de Noé y de Jonás, y ya, y que cayó fuego del cielo. Entonces uno queda como que no, pero hay mucho más. Hay mucho más. Les quiero preguntar, ¿recuerdan en algún momento alguna historia, alguna anécdota, algún versículo, algún libro que les cambió la vida o les cambió en ese momento, que después de leerlo ustedes dijeron, wow, es como si Dios directamente me lo dijera a mí? No, un montón. Es que... La respuesta es uno. Bueno, uno dice la Biblia, ¿no? Ajá. Pero pues aparte de la Biblia hay otros libros que te impactan demasiado. Como por ejemplo uno de los libros que he podido leer, gracias a Dios, y en este caminar, y de hecho yo le decía a Edna, una de las cosas que, y se conecta mucho con lo que decíamos anteriormente, que a veces te tildan de ignorante por creer, y yo le decía a Edna antes de venir aquí a grabar, Edna, una de las cosas que a mí me ayuda en mi carrera, o sea, estudio Derecho, y te toca leer bastante, prepararte, jurisprudencia, sentencias, todas estas cosas, y son textos no corticos, son largos, pero una de las cosas que me ha motivado en el tema de la lectura, la interpretación, es de hecho leer la Biblia, de hecho leer qué dicen los teólogos acerca de la Biblia, o qué dicen los filósofos cristianos acerca de la existencia de Dios y todas estas cosas. Y yo creo que uno de los libros que más me ha marcado es Mero Cristianismo, de C.S. Lewis, el que escribió las Crónicas de Narnia. Un crack tremendo. Yo le digo Lewis. Yo también le digo Lewis. Lewis. Y cuando le dice así, yo digo, uy, qué gringo. Nos falta. Y el mero cristianismo. Prácticamente es qué cree un cristiano, ¿sí? Independientemente de la tradición teológica de donde venga. De la cultura. Y la cultura, ¿sí? Que permea todo. Y es maravilloso ver cómo él termina en el último capítulo. El libro dice, mientras ustedes se busquen a ustedes mismos, van a encontrar tristeza, angustia, depresión y cosas malas, agrega. Pero busquen a Cristo y verdaderamente encontrarán la vida y lo que necesitan. Más o menos así estoy parafraseando, no tengo la cita exacta, pero dice eso. O sea, mientras ustedes se sigan buscando a ustedes mismos, viene tristeza, ruina, miseria, escasez, todas estas cosas. Pero busquen a Cristo, encontrarán la vida y con Él todo lo demás. El camino, la verdad y la vida. Básicamente resumen eso. Yo creo que cuando te referías al libro, te referías a, pues, de la Biblia también. Sí. Con... fuerte. Pero es que yo diría que más que los libros, yo diría que los personajes. En mi caso, ha sido los personajes. Porque le permiten a uno saber que uno puede ser un ser humano. Algo que me pasaba esta semana muy chistoso era que hablaba con alguien y hablábamos sobre estas cosas de fe y lo de que la perspectiva que la gente tiene de afuera de un cristiano y de su acercamiento a las escrituras y cómo vive su vida conforme a ello. Entonces yo le decía, él me decía como que no, es que, o sea, a veces parece como que si se quitaran la humanidad,
O sea, como si todas estas cosas, que el fuego se cae, que la gente, no sé, esa nada, esto no parece real. Entonces yo le decía, es que un error es dejar de, cuando uno se acerca a Dios, no es solamente su divinidad, sino nuestro ser ante esa divinidad. Y No nos exponemos. Exacto. Hay un versículo que esta semana lo leía, y es el típico, ¿no? Juan 3:16, que bueno, fue de tal manera, amó Dios al mundo. Y es muy chistoso porque yo creo que dábamos una célula al respecto. Y era como que, ok, la gente lee hasta Juan 3:16 hasta el versículo 16. Como que no, sí, Dios amó al mundo y por eso se entregó a sí mismo por nosotros, total, bien. Pero el resto de versículos exponen una verdad que es aterrorizante y es ahí cuando la gente se va. Claro. El resto de versículos dice, no recuerdo bien, pero es como que Jesús explica cómo el único que podía condenarnos nos salvó, y además de eso el exponerse a la luz expone todas las otras demás cosas. Total. Y lo que pasa es que al acercarnos a las escrituras a muchos nos pasa eso, o les pasa eso, que uno se expone a la luz y empieza a ver todo lo que uno no es. Un choque, ¿no? Entonces uno Claro. llega ahí, no, mano, aquí no soy. Hasta aquí llegamos. Hasta No aquí más. no. Muchas gracias, Carlitos. Gracias. Adiós. ¿Sabes qué? Acabamos con esto, corta. Pero entonces era como que uno se expone a la luz y ve todo lo imperfecto que es. Sí. Pero si uno llega a ir más profundo, es acercarse a la luz, pero darse cuenta de que aunque la luz te exponga y se te vean todas las imperfecciones, la luz no está hecha no solamente para que uno se vea a sí mismo, sino simplemente para admirar esa luz. Ahí creo que, no me acuerdo si era Isaías o Jeremías que lo decía, y era que, o era Juan, no, bueno, no me acuerdo, uno de ellos lo decía. Ahí en la Nos Biblia fuimos de está. la antigua Juan así. En la Biblia está. Uno de esos. Uno de esos lo decía, y era que al acercarse a Jesús o a esta divinidad, no podía hacer otra cosa más que adorarla. Ah, sí. Y ese es el problema, que nos acercamos a las escrituras, como le decía Leighton, buscándonos a nosotros. No acercándonos porque la gente dice, no, yo quiero conocer a Dios y toda la cosa, pero en realidad al acercarse a las escrituras se acerca es a sí mismo, porque está tratando de buscarse. Pero la cosa es que nos acercamos es para encontrar a un Dios que, a pesar de que su luz a veces como que, más que impactarnos, debería de hacernos pensar en como, wow, esta luz tan increíble se atreve a iluminar frente a mí, pero no para condenarme, sino para hacerme verlo a Él. Amén. Y es de las cosas más increíbles. Y bueno, volviendo a lo del versículo, yo diría que con esto de los personajes es poder volver a ver permitirse uno esa humanidad y esa gracia de Dios frente a cada ser humano que está en la Biblia. Cada personaje tiene una historia increíble, y lo que yo más admiro es que no hay personaje en la Biblia que no tenga la misma historia. O sea, todos tienen una misma línea, y es el toque de humanidad que tenemos. Es la debilidad de que todos siempre, cada vez que Dios los llama, no, Señor, yo no. No he visto. No he visto yo creo que David de pronto sería el único que, como, no, yo sí voy y mato a Goliat. Pero aún así después. Pero también sí, se le muestra muy humano. Sí, después, más adelante el hombre. quebrado completamente. Así es. Y aún total. así, incluso, ese es un versículo que repite mucho, no, y aún así es el hombre conforme al corazón de Sí. Dios. Pero es porque es un ser humano que Dios no le tiene miedo, o sea, Dios es Dios. Amén. Dios sabe que somos seres humanos, que sí, que nos cuesta leer la palabra, que me imagino que uno se levanta aquí al devocional y yo soy de los que queda dormida. Estás leyendo aquí. Ahí luchando. Y yo supongo que Dios obviamente sabe eso, y que Él conoce esas debilidades, y que yo me expongo ante esa luz y yo digo, no, Señor, no soy suficiente. Total. Pero la Biblia nunca se trató de mí. Ajá. Nunca se trató de esos personajes. Algo que me gustaba mucho, por lo menos en la historia de Moisés, es que Dios reafirma no solamente la identidad de Moisés, no la afirma en quién es Moisés. Ajá. Jamás la reafirma en quién es Moisés, la reafirma en quién es Él. Cada vez que Moisés le hacía una pregunta, Señor, ¿y qué les voy a decir? ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? Yo soy. Yo El que soy. soy. Yo soy. Y de hecho, cuando nos acercamos a la palabra es lo mismo. Señor, no entiendo nada. Uno lee Juan 1, no. A mí me da mucha risa. Respondió el verbo era El verbo era ¿Qué pasó Dios. aquí? ¿Cómo empieza a hacer el devocional? No, empieza el devocional con los evangelios.
vaya uno a hacer que sea Juan 1. Juan El verbo, yo no sé qué, y uno queda ahí como, ¿cómo así? El verbo, el verbo. Lea Mateo. El meme, el para qué cosa de quién. Total. Lea Mateo y empieza la genealogía y ¿esto para qué o qué? Sí que me trata de decir aquí. Ajá, real. les dicen que necesito respuestas de quién soy, pero en realidad en cada respuesta de quiénes somos nosotros, la respuesta es quién es Dios, Amén. y a partir de ahí se resuelve todo lo demás. Total. Hay algo muy, muy chévere que uno escucha también. Yo desde pequeñito que busco y que leo y todo, siempre me acuerdo que la gente que lo quiere a uno le dice, mijo, no lea tanto la Biblia porque Se usted va a vuelve quedar loco. Yo. Va quedando como aquel niño Mano. loco. Entonces, hay algo muy bacano y es que a medida que más leía la Biblia, desde la perspectiva quizás correcta, que es lo que me estás comentando, desde esa óptica, desde ese ángulo sano, no el ángulo de manipulación y todo eso, sino Exacto. el ángulo sano, me daba cuenta que no era el ser humano tratando de mejorar, sino era Dios tratando de buscar al ser humano, era Dios tratando de tener una Total. relación con el ser humano. Y entre más me doy cuenta de eso, pareciera que casi que los 66 libros de la Biblia, lo único que hablan es eso, Dios buscando cómo relacionarse con un ser humano tan pequeño, tan frágil, tan lleno de problemas que nos limitan a entender a Dios, pero es Él rebajándose a eso, a la escala de nosotros y haciéndonos el llamado. Y algo que mencionabas también era que así como lo decía Moisés, luego lo vuelve a reafirmar Pablo, que es que tu poder se perfecciona en mi debilidad, Total. que lo que tú eres, yo pueda tratar de entenderlo y con eso tratar de vivir. Y eso lo único que hace es beneficiarnos a nosotros. Sí. Entonces, algo que les quería comentar, a través de lo que ustedes han leído, esta pregunta parece muy fácil, pero yo sé que no va a ser tan fácil. Ahorita, ahí viene, ya aquí sé viene, que aquí viene. viene. No. Aquí viene. No. Con lo que ustedes han podido crecer hasta ahora, ¿creen que podrían decirme quién es Jesús para ustedes? Uf, Uf. no, ya, no ¿Quién se es puede. Jesús? Es simple. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Yo diría que Jesús es Dios hecho hombre y con eso me Ah, quedo. no, pero Ya, Esa mira respuesta de cómo reina. eso es- Esa respuesta de Esa reina no me respuesta- sirve. no sirve. No, yo creo que ya viéndoles de una parte muy, muy, muy personalísima, yo creo que Jesús es como ese respiro, no, ese oxígeno que me permite seguir viviendo, o sea, que yo lo tomo y me recargo y sigo hacia adelante en esta vida, que a veces hay momentos buenos, momentos malos, yo lo veo como ese oxígeno que me permite seguir y vamos de nuevo, ¿sí? Y Yo esa lo veo esperanza. así. Y la esperanza que me da el saber de que algún día lo voy a poder ver tal cual como Él es, ¿sí? Que esa es la esperanza de todos los cualquiera. cristianos. Por favor, Queremos verlo a Él. Y ahorita que mencionabas, Carlos, sobre que Dios vino aquí a la humanidad, se hizo carne, hay una frase, no sé si la dijo alguien anónimo o si fue un escritor, un pastor, no recuerdo bien, que decía que Dios se hizo hombre para que los hombres pudiesen ser hijos de Dios. Ok. Ahorita. Y entonces, o sea, ahí te lo resumo. Yo creo que Jesús Ese modelo, ese es ese ejemplo. modelo a seguir, yo, como te lo decía, el oxígeno. Si yo dejo de respirar aquí, yo creo que tenemos que cortar la grabación, me tendrán que llevar al hospital, no sé. Yo pienso que así es Jesús. Yo pienso que cuando uno se desconecta de Jesús, como que la vida pierde el sentido, ¿sí? Pierde el norte, pierde el rumbo. Y creo que Edna me comentaba algo de la vida de ellas cuando, pues antes de subir acá a la entrevista. Y decía, bueno, ¿y yo para dónde me voy a ir? Sí, ¿A dónde me voy? sí, sí, o sea, como Pedro, ¿no? Señor, ¿a dónde nos iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Claro. Entonces, esa es mi respuesta, Carlita. Total. Esa sí te sirvió, Esa ¿no? no es de sí. reina, esa no es de reina, es esa no es de reina. suficiente. Mis universos no van a ganar. Uy, Yo creo que, como le decía Leighton, es que me agarra de aquí, ¿no? Lo mismo, Sí. pero con otras Oxígeno. lo palabras. mismo. H2O, no, es que H2O, Uy, no, agua. O2. Entonces, para mí, yo diría que Jesús es respuesta y sentido. Como lo decía Leighton, logra ser la respuesta a todas las preguntas difíciles. La cosa es que cuando uno se acerca a Jesús, uno cree que hay más preguntas difíciles. Ujú. Y sí las hay. Claro. Pero Él es esa respuesta a todo. De hecho, la palabra lo dice, Él es el verbo hecho carne. Cuando uno se acerca a Juan y lee eso, uno queda como descolocado.
pero cuando se refiere al verbo, cuando yo lo estudiaba, yo, ¿cómo así esta vaina del verbo? No, el verbo ni siquiera lo aprendí de forma etimológica que uno busca y que todo esto, no, sino que lo aprendí en forma, Logos, ¿no? en, Logos. en forma práctica. El verbo hecho carne, cada vez que iba caminando, transitando en esta vida de que uno, ok, voy aprendiendo quién es Jesús, quién es Dios, me di cuenta de que el verbo es todo lo que veo, todo lo que percibo, el cómo me conecto con las personas, cómo me conecto aquí en la iglesia o fuera de ella. Me acuerdo que lo hablaba con un amigo de la universidad y le decía como, es que imagínate una cosa, Jesús es como, es la siguiente metáfora, vos conoces el océano, se supone que los seres humanos del océano conocemos nada más un pequeño porcentaje, pero entonces, si vos tuvieras la oportunidad de conocer todo lo que hay en el océano, todo, absolutamente todo, ¿lo harías? Entonces me dijo, sí, sería muy chévere. Yo le dije, exacto, Jesús y Dios Jesús es lo mismo. Vos tenés la oportunidad de entrar al océano y todo está absolutamente oscuro, no sabes nada, no conoces nada, pero hay cosas increíbles allá abajo que nadie más podría conocer. Y Jesús es como esa luz que te acompaña en medio de todo este océano, que es lo único que hace es pregunta tras pregunta, pero Él es la respuesta tras la respuesta. Total. Para mí Jesús ha sido eso, o es eso. Así es. Hay algo que a mí me preguntaron una vez y es lo mismo que les quiero preguntar a ustedes. Son preguntas muy básicas, pero que son preguntas que regularmente la gente se hace. Okay. Y es dentro de las doctrinas, dentro de las teologías. Aquí viene. Sí, no, tranquilos. Sí, es simple. Corta. Sí. Si Jesús murió por nuestros pecados y Él ya pagó por nuestros pecados, significa que entonces que podemos pecar libremente, porque ya hay alguien que lo pagó. O quiero preguntarles para ustedes qué significa eso, porque si ya Jesús murió por nuestros pecados, significa que entonces yo puedo hacer lo que me dé la gana. ¿Ves? Aquí es donde entramos. No, Carlitos, mira, yo pienso que la vida cristiana empieza aquí en la tierra, pero no se termina el día en que salga un acta de defunción de la registraduría y te diga identificado con tal, ha fallecido. Yo pienso que la vida cristiana empieza aquí en la tierra y va por siempre, hasta la eternidad. Yo pienso que son procesos que cada cristiano tiene que pasar. No es lo mismo el cristiano que apenas está conociendo al Señor, aquel cristiano que ya lleva mucho tiempo. Claro. Y hay que entender que esto es progresivo, es paso a paso. Así como en el Antiguo Testamento Dios se fue revelando paso a paso a su pueblo y culminó la gran revelación en Jesucristo, yo pienso que así es en nuestra lucha con estos pecados. Es poco a poco. Y es reconocer también de que si yo creo en Cristo y yo me apropio los beneficios de Cristo, yo debo reconocer que debo honra a Él, debo adoración a Él, de que Él es mi Kyrios y que, Kyrios Señor, que no puede haber alguien más en el puesto de Jesús que no sea Jesús. Entonces, yo pienso que cuando uno entiende de que esa persona murió por mí, se sacrificó por mí, lo mínimo que yo debo hacer es rendirle adoración, rendirme a Él, reconocer no solamente, sí, los beneficios, sí, pero es que Él también me demanda cosas. De hecho, el pastor hace poco escuchaba que Jesús, el pastor lo estaba predicando, enseñaba ese versículo donde Jesús dice que si alguno quiere seguirlo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Para adelante. Dale, entonces, mi respuesta, ¿cuál es? Un verdadero cristiano está sujeto al señorío de Cristo, a ese Kyrios, en Él nos movemos, en Él vivimos, dice la Escritura. Y eso nos lleva a entender que vamos a pecar, que lo vamos a embarrar, pero que va a haber un Dios en los cielos que nos va a fortalecer y eventualmente nos va a permitir dar pasos para llegar a ese cielo, que es donde finalmente, digamos que se culmina todo este plan divino que el Señor tiene, ¿no? Y algo, Carlitos, que también quiero hacer énfasis aquí, es que en ese cielo no es como algo abstracto, que nos vamos a volver ángeles, nada de esas cosas, sino que va a ser la nueva creación definitiva de Dios, nuevos cuerpos, libres de enfermedades, libres de miseria, todas esas cosas, e incluso la misma creación restaurada. Entonces yo pienso que cuando uno lo ve de esa óptica más amplia, uno entiende cómo funcionan las cosas aquí en el cristianismo. Total. Chicos, muchísimas gracias. Quisiera que tuviéramos más tiempo, pero no tenemos. Pero estoy seguro que lo volveremos a ver por acá. Tendremos muchos temas más. Dios mediante. Volveremos a hablar de cosas Dios más quiera. pesadas, tranquilo. Hoy fue suave, Sí. pero Muy prepárense. buena preparación, ¿no? Pero Nuestro prepárense. arte. Aún así, gracias por su tiempo. Gracias a vos. Gracias por de verdad amar lo que hacen, por la pasión que tienen. Creo que
de alguna manera es un reto gigante. Hoy en día es muy difícil poder decir, yo quiero aprender más, yo no quiero que me metan los dedos a la boca. O sea, yo quiero poder con mis propios ojos ver quién es Dios, o por lo menos quién es Dios para mí. Y a través de eso creo que tiene un mérito muy grande. Créanme que hay muchos creyentes, quizás miles, que prefieren que alguien más les cuente la Biblia, pero no quieren ellos experimentarla y vivirla. Y el hecho de que ustedes lo puedan hacer y que sea un construir, un caminar, no estoy diciendo que ya lo lograron, pero que ahí van, Uy. el tener el Como Pablo. compromiso de decir, ahí vamos, es demasiado honorable. Así que de verdad, gracias por su tiempo, valoro muchísimo que estén aquí y escucharles. Gracias. Así que bueno, también para los que se quedaron hasta el final, muchísimas gracias por su tiempo. Este capítulo fue un poquito diferente, pero bueno, es lo mismo, tratar de encontrar personas que decidieron ser segundos, personas que prefirieron escoger a Jesús de primero y poder tratar de entenderlo, si es que algún día podemos entenderlo. Pero bueno, gracias por estar hasta el final. Chao y nos veremos pronto. Ah, pero pues no sé, como no. estabas hablando. Sí, nosotros aquí. la cámara, despídanse. Ajá, Adiós. adiós.